Buenas tardes amigos, soy el misionero gnóstico José Luis Durán. Los saludo desde la ciudad de Bucaramanga, en Colombia. En el año 2011 viajé a la República Bolivariana de Venezuela, a la ciudad de Punta de Mata, para recibir la instrucción y formación como misionero gnóstico por parte del señor Alfredo Arizmendi Parra, misionero gnóstico internacional con más de 40 años en las filas gnósticas, fiel discípulo del venerable maestro Samael Aún Weor, Avatara de Acuario y Buda Maitreya de la nueva era. El objetivo de este video educativo es para invitarlos a que conozcan la gnosis, la estudien y la practiquen. La palabra gnosis viene de una raíz griega que significa conocimiento, pero eso no significa que sea originaria de la Grecia antigua, pues las variantes de su nombre en las diferentes culturas y diferentes idiomas son muchos. Por ejemplo, en el hinduismo el conocimiento es Veda, en el hebreo es Da'at, la esfera escondida de la que nadie nunca habla. En el parsi y árabe es Dijin, y en el latín es la ciencia de llano o llana, la gnosis, el conocimiento secreto. Suponer que la gnosis es una corriente de la nueva era es un error, como también es un error suponer que la gnosis es una secta metafísica incrustada en el seno del cristianismo. También es un error pensar que la gnosis es un movimiento sincretista de la nueva era, porque en sí la gnosis es el conocimiento secreto de los misterios divinos que le dio origen a las poderosas civilizaciones esotéricas del pasado en Asia, África, Europa y América, y sin lugar a dudas es la raíz de las grandes religiones del mundo. El conocimiento gnóstico estuvo oculto por más de 20 siglos, pero con la vida y obra del venerable maestro Samael Aún Weor floreció y salió a la luz pública a mediados del siglo XX, cuando en 1950 se publicó el primer libro, El matrimonio perfecto. El maestro Samael, como místico científico, humanista, sociólogo, antropólogo, místico científico, escribió más de 70 libros en los que con un lenguaje directo, claro y sencillo expone las verdades de los misterios gnósticos iniciáticos. El maestro ha sido llamado el maestro de la síntesis por la capacidad que tiene para exponer los grandes misterios, imprimiéndoles la fuerza y el sintetismo conceptual que impacta la mente y la conciencia del lector o el estudiante investigador. Por parte del gobierno mexicano, el venerable maestro Samael recibió importantes distinciones por su gran trabajo y estudio antropológico de las culturas azteca, maya, tolteca, nahual en Centroamérica. Es un maestro de misterios mayores, autorrealizado y autoliberado, que pertenece a la Logia Blanca, el círculo consciente solar de la humanidad. Son maestros de la Logia Blanca Abraham, Moisés, David, Salomón, los profetas del Antiguo Testamento, Buda, Krishna, Quetzalcóatl, Zoroastro. Todos ellos pertenecen al círculo consciente solar de la humanidad. Igualmente los maestros que, como iniciados dentro del cristianismo, le dieron una octava superior a la forma religiosa cristiana, como San Francisco de Padua, San Agustín, Santa Teresita del Niño Jesús y muchos otros. Son maestros de la Logia Blanca, los grandes iniciados que dieron origen a las órdenes secretas de la masonería o del rosacrucismo,
como Arnold Krumheller, el maestro Viracocha, arzobispo de la Iglesia Gnóstica, o la maestra Elena Petronila Blavatsky, autora de la Doctrina Secreta. Vemos, amigos, entonces que existe un solo conocimiento, un solo camino, que se enseña de diferentes formas, de diferentes maneras. La ciencia oficial hoy en día ha hecho grandes avances e investigaciones en temas relacionados con el Santo Grial, la lanza de Longinus, el misterio de la piedra filosofal y la vida eterna de la que hablaban los antiguos alquimistas en la Edad Media, la orden secreta de los templarios, investigaciones importantes que tienen que ver con la naturaleza y con el cosmos, donde hablan de universos o mundos paralelos, recopilación importante y documentada de la ley de la reencarnación. Cuando nosotros leemos las obras del maestro Samael Aun Weor, vemos que se adelantó al tiempo y al espacio, porque en ellas encontramos las respuestas a todos estos grandes interrogantes que hoy la ciencia está investigando, y muchas más, muchos secretos más, que de acuerdo a la capacidad de cada individuo podrá irlos conociendo. El conocimiento gnóstico universal afirma enfáticamente que nosotros los seres humanos somos un trío de cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo es el vehículo de manifestación en este plano físico, al que nos asomamos por medio de los 5 sentidos. El alma es nuestra psiquis, que tiene capacidad cognoscente, y el espíritu es nuestro real ser, nuestro Padre que mora en secreto. Para educarnos, el conocimiento gnóstico utiliza 4 pilares fundamentales del saber humano, que son la ciencia, la filosofía, el arte y la religión. Pero al pasar por nuestro aparato psicológico, estas formas del saber se distorsionan y se separan. Es por esa razón que hoy en día están desligadas, cada una por su lado. La ciencia queriendo desvirtuar a la religión celosa de la ciencia, el arte a veces mofándose de lo divino, del ser humano o de la naturaleza, exaltando las pasiones bajas, infrahumanas. Vemos que entonces están desligados, pero en los inicios de la humanidad, en la antigüedad, no estaban así, estaban unidos, y era por medio de estos 4 pilares del saber que los maestros de la Logia Blanca guiaban, orientaban y educaban a la humanidad. La ciencia gnóstica, o ciencia de la conciencia, la podemos encontrar en la piedra del sol, o piedra del calendario azteca. La encontramos en la ciencia que hizo posible que se levantaran las grandes pirámides y templos alrededor del mundo de todas las civilizaciones antiguas. Cuando hablamos de la ciencia gnóstica, hablamos de la ciencia de la meditación, la ciencia de la transmutación, de la alquimia, la ciencia de Dios. Porque es por medio de la ciencia, al servicio del ser de Dios, que nosotros conocemos sus misterios, conocemos al mismo ser, y da la posibilidad de que el ser humano se eleve a octavas superiores como humanidad. La ciencia oficial es diferente, porque la ciencia oficial tiene una manera de investigación muy pobre, que está limitada a los 5 sentidos, o los aparatos que se utilizan para poder ayudar en las investigaciones de la mente sensual. La ciencia oficial o ciencia sin conciencia hoy en día nos asombra con
todos los avances y descubrimientos que ha hecho para bien o para mal, pero tiene a la humanidad en un callejón sin salida, en la zozobra de que en algún momento surja un conflicto a nivel global en el que no habrá vencedores, únicamente vencidos. La diferencia entre la ciencia gnóstica o ciencia de la conciencia está en el método de investigación. La ciencia gnóstica o ciencia de la conciencia, además de los 5 sentidos, utiliza sentidos latentes que están en el ser humano, pero que no están desarrollados, pero que en un místico científico de la altura de Samael Aun Weor, Buda, Jesús de Nazaret, Moisés, los místicos científicos de la Edad Media como Paracelso, Raimundo Lulio, Nicolás Flamel, todos ellos son exponentes de esa ciencia de la conciencia, que además de los 5 sentidos y el intelecto puesto al servicio del ser, utilizan las facultades superiores del ser humano. Es por esa razón que en los evangelios crísticos escuchamos a veces la sentencia del Maestro Jesús al terminar su cátedra, al decir: el que tenga ojos vea, el que tenga oídos oiga. Significa que para acceder a la ciencia de Dios se necesitan de otras facultades que en el momento no poseemos, pero que están latentes y que las podemos poner al servicio del ser si trabajamos para ello. En la ciencia oficial, como está supeditada a los 5 sentidos, todo se realiza en base a prueba-error para desarrollar los conceptos y está supeditado a la hipótesis. En la ciencia gnóstica no cabe el concepto hipótesis, porque todo es objetivo, de una vivencia directa y real. Entonces no cabe espacio para la duda. Esa es la gran diferencia entre la ciencia gnóstica y la ciencia oficial. Grandes maestros de la antigüedad como Buda, Krishna, Moisés, Jesús de Nazaret, supieron extraer una filosofía perenne y universal, que no solamente sirvió para su época, sino para nuestro tiempo. Y nos dieron un norte y guiatura a la humanidad. Y nos invitaron a conocer las respuestas de los grandes misterios, como quiénes somos, de dónde venimos, cuál es el motivo de nuestra existencia. Todos esos maestros de las antiguas civilizaciones hicieron gnosis. En el otro pilar del conocimiento gnóstico, el arte, se habla del arte regio de la naturaleza, no el arte subjetivo que tenemos hoy en día, porque el arte regio de la naturaleza es profundamente filosófico, religioso y artístico y científico, no así el que tenemos en la actualidad. Con el arte regio de la naturaleza, el ser se expresa a través de un iniciado, hombre o mujer, que esté debidamente preparado y entonces instruye, enseña a la humanidad por medio de las ramas del arte. Hablamos del arte regio de la naturaleza cuando hablamos de los grandes maestros de la literatura universal, que dejaron obras como la Ilíada, la Divina Comedia de Dante o el Fausto de Goethe y muchas otras. Hablamos del arte regio de la naturaleza cuando recordamos a los grandes maestros de la música clásica como Beethoven, Mozart, Wagner, que en sus sinfonías hablan verdades iniciáticas, cosmogónicas, teogónicas y muchas más. Cuando hablamos del arte nos referimos al teatro griego o romano antiguo, a las danzas de las antiguas civilizaciones, como los misterios de Eleusis,
Ese arte regio de la naturaleza siempre tiene un mensaje para la conciencia, con el objetivo de educarnos, de guiarnos y revelarnos las verdades del Padre. A veces se utiliza un lenguaje semifilosófico, semimitológico o fantástico, pero solamente es la vestidura. Artistas, utilizando el pincel o el cincel, dejaron en el lienzo o en la piedra grabados los misterios del Cristo Sol y de su reflexión, los misterios de la vida y de la muerte. Es por medio del arte que el ser se conoce a sí mismo y nos enseña sus misterios. Así, amigos, llegamos al cuarto pilar del saber humano, que es la religión. Religión viene de una palabra latina que significa volver a unir. Volver a unir el alma con la divinidad. Pero la gnosis busca en la religión la ciencia que hay en ella. Y nos enseña que existen las formas religiosas y los principios religiosos. Los principios religiosos son fórmulas vivientes, divinales, eternas, que no son susceptibles de cambio. Las formas religiosas son la manera de enseñar los principios religiosos. Por eso tenemos tantas formas religiosas. Tenemos la forma cristiana, la forma budista, la forma hinduista, la forma judía, la forma de las religiones paganas, las formas de las artes marciales blandas o duras y yoga de Oriente. Todas esas formas religiosas se fundamentan en los mismos principios religiosos. Los personajes centrales de las grandes religiones nacen de inmaculadas concepciones, de una mujer virgen antes del parto, durante el parto y después del parto. Todas hablan del cielo, del alma, del espíritu, de la inmortalidad, etcétera, etcétera. Si yo digo que mi religión es la verdadera y que la de mi vecino es falsa, entonces mi religión también es falsa, porque todas las religiones se fundamentan en los mismos principios religiosos, divinales, eternos. Por esta razón el maestro Samael afirma enfáticamente que todas las religiones son perlas preciosas engarzadas en el hilo de oro de la divinidad. No está contra ninguna religión la gnosis, porque la gnosis es la raíz de las mismas religiones. Buscamos la seidad dentro de nosotros mismos por medio de procedimientos místicos científicos, asequibles a todo ser humano, en la obra del maestro Samael. Pero este conocimiento no es nuevo, es tan antiguo como el mismo hombre. Fue el conocimiento que enseñara Jesús de Nazaret a sus discípulos en secreto y a las multitudes en parábolas. Así se evidencia cuando se lee el Evangelio crístico, que los discípulos le dicen al maestro: Maestro, ¿por qué a nosotros nos habla en un lenguaje diferente y a los de afuera en parábolas? A lo que el maestro contesta: porque ellos, los de afuera, son como niños, no digieren el alimento sólido, hay que dárselo líquido, mas vosotros habéis sido escogidos para conocer los misterios del reino, ellos no, y siempre se les va a hablar en parábolas, no de otra forma, porque qué tal que crean y yo los salve. Pero hizo la salvedad. Esto, lo que nosotros hablamos en secreto, en un tiempo se dirá desde la azotea y la plaza pública. Esa profecía del bendito Cristo cósmico Jesús de Nazaret se cumplió cuando salió a la luz pública el matrimonio perfecto en el año de 1950. Porque, en conclusión, podemos decir que la gnosis es la doctrina del Padre entregada por su Hijo el Cristo cósmico como tabla de salvación a la humanidad. El Cristo cósmico nos exhorta a que el que quiera ser su discípulo cargue su cruz día a día, se niegue a sí mismo
y lo sigan. Así está escrito en el Evangelio crístico. Eso, en lenguaje del gnosticismo universal, son los tres factores de la revolución de la conciencia. Negarse a sí mismo es lograr ese cambio interior que todos anhelamos. Pero ese cambio interior se realiza realizando una muerte. Algo debe morir dentro de nosotros para que algo nazca. Lo que debe morir es nuestro yo psicológico. El conjunto de defectos, vicios, manías, traumas, complejos que conforman nuestra manera de pensar, sentir y actuar. En el Oriente a ese conjunto se le conoce con el nombre de agregados psicológicos. Y allí se le denomina a la destrucción de ellos muerte budista. En el Medio Oriente, esa destrucción de nuestra torpe personalidad se conoce con el nombre de la yihad islámica o guerra santa. Y en el Evangelio cristiano la conocemos como la destrucción de la legión, cuando el Cristo dice en Lucas 19:27, esos mis enemigos que no quieren que yo reine sobre ellos, tráigalos delante de mí y decapítelos. Vemos, amigos, que entonces el conocimiento gnóstico en todas las culturas se ha enseñado siempre de dos maneras, una pública y una privada. Pero con la salida a la luz pública del libro El matrimonio perfecto, este conocimiento se hizo asequible a todo ser humano, sin distinción de credo, raza o color, para que logremos la salvación o la autorrealización íntima del ser, el despertar de la conciencia. El otro factor que dice el Cristo para poderle seguir, cargar la cruz. Cargar la cruz es el trabajo con la energía creadora, que es la misma energía que nos puso sobre el tapete de la existencia, los misterios de la sexualidad crística, trascendental. Por eso vemos que los héroes de las grandes religiones, como Moisés, él es salvado de las aguas. Krishna es salvado de las almas, de las aguas. Perseo también es salvado de las aguas embravecidas. Y el Cristo Jesús de Nazaret nos habla de un agua que salta para la vida eterna. En ese lenguaje semifilosófico y alquimista se está hablando de la clave regia de la ciencia de Dios, el secreto secretorum del gran arcano, por medio del cual el ser humano puede unirse nuevamente con la divinidad. Pero como esto es una ciencia, la ciencia de Dios, así la llamó el Cristo hace 2000 años, cuando dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, que esconden la llave de la ciencia y no entran ni dejan entrar a los que quieren entrar. Como es una ciencia, debe estudiarse como una ciencia, practicarse como una ciencia, para conseguir los objetivos específicos de la ciencia de Dios, dentro de nosotros mismos. El otro pilar, pero el otro factor, que es el de niéguese a sí mismo, en el lenguaje gnóstico universal, es el del sacrificio por la humanidad. Porque el Cristo se sacrifica de instante en instante, de momento en momento, para que todo el universo, galaxias, planetas, bestias, hombres y dioses, tengamos vida y la tengamos en abundancia. Hay que llevarle la luz del conocimiento a todo ser humano. Ese es el sacrificio bien entendido, porque nadie enciende una luz o una flama, o sea, la luz del conocimiento, y la coloca debajo de la cama, sino que la coloca bien alto para que todos se alumbren. Por esa razón el Cristo dice, cuando despacha a sus discípulos, vayan de dos en dos, entreguen el mensaje a los hijos de Israel, y lo que recibieron gratis, entréguenlo gratis. Esos son los tres factores de la revolución de la conciencia, por medio de los cuales podemos alcanzar
el verdadero estado de hombre y lograr la autorrealización íntima del ser y más adelante la liberación final. Los invitamos para que estudien las obras del venerable maestro Samael Aun Weor, porque hay muchos libros gnósticos, es muy cierto, pero en ellos hay un lenguaje hermético para alquimistas. Las obras de Samael Aun Weor están escritas en un lenguaje sencillo y directo, al nivel de comprensión de cualquier ser humano. Por eso insistimos en la necesidad de estudiar las obras de Samael Aun Weor, porque ya nos entrega todo develado, no tenemos que buscar más. La síntesis del conocimiento secreto está a la luz pública en su magna obra. Hasta aquí, amigos, el estudio de hoy, y hasta una próxima oportunidad.